Sí, de acuerdo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a su seminario de Física Gravitacional y Geométrica de la Universidad Veracruzana. En esta ocasión tenemos el gusto de tener al doctor Omar Gallego Santiago. El doctor Omar es recién egresado del Departamento de Física del CIMBESTAB, Unidad Zacatenco, y sus líneas de investigación se centran principalmente en teoría de campos en espacios curvos, también en cosmología y cosmología cuántica. Y el día de hoy nos va a estar hablando sobre el universo cerrado alternativo en el contexto de la cosmología cuántica por lazos. Adelante, Omar, te cedo el micrófono. Sí, muchas gracias por la invitación y esta vez les voy a hablar un poco acerca de lo que estuve trabajando en el doctorado, que es de un universo alternativo en el contexto de la cosmología cuántica por lazos, el cual estuve desarrollando en el Departamento de Física del CIPESTAB en asesoría del doctor Tonatiu Matos y del doctor Hugo Morales, quien es investigador de la UAM de Iztapalapa. En el, Bueno, este es un poco de cómo va a estar estructurado la charla y pues bueno, las láminas van a estar en inglés, aunque pues la explicación la voy a dar en español. Y esta es una breve introducción de la cosmología cuántica por lazos y la motivación de por qué utilizamos este formalismo para desarrollar nuestro trabajo. Esto se basa pues en la relatividad general, que pues es nuestro mejor entendimiento que tenemos actualmente de la gravedad, el cual nos dice, a diferencia de la mecánica de Newton, que la gravedad es solamente una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, la cual está descrita pues por las ecuaciones de Einstein, de un lado, que es la parte geométrica, y del otro lado tenemos la parte de materia. Entonces, así se relaciona pues, la parte de materia con la parte geométrica. Aunque esta teoría ha dado pues, múltiples predicciones a con muy buenas certezas han medido últimamente en ciertos experimentos, como eh, las ondas gravitacionales, por ejemplo, o también actualmente pues, se pudo tomar una fotografía de la sombra de un agujero negro y ha tenido otras aplicaciones más en la vida cotidiana, como en los GPS para tener esta diferencia de tiempos y dar una mejor precisión a la hora de utilizar uno de estos GPS. Esta teoría de la relatividad general, pues es una teoría clásica y tiene algunos problemas que más adelante comentaré. Y también si nosotros tenemos ciertas simetrías o imponemos ciertas simetrías en estas ecuaciones de campo, podemos obtener diferentes soluciones, como las soluciones de Schwarzschild para agujeros negros bueno, o para una geometría esférica, para una simetría esférica, perdón. O también si nosotros introducimos isotropía y homogeneidad en estas ecuaciones, pues podemos obtener las ecuaciones de Friedman para pues, modelar un universo, que es en lo que me voy a enfocar, que es en la parte cosmológica. Si nosotros hacemos estas suposiciones para un modelo isótropo y homogéneo, podemos obtener que el universo puede estar o puede tener tres formas, ¿no? Una que puede ser una forma esférica o cerrada y dos que son abiertas, la hiperbólica y la plana. Esto va a depender tanto de la curvatura como de la densidad de materia que existe en el universo. Estas simetrías que se imponen de homogeneidad e isotropía están dadas por el principio cosmológico, el cual nos dice que a grandes escalas el universo es isótropo y homogéneo. Eso quiere decir que a donde sea que miremos vamos a ver lo mismo y no vamos a tener una dirección privilegiada. Entonces, esas son las simetrías que se imponen en estas ecuaciones de Einstein para obtener las ecuaciones en cosmología. Eh, en el caso de esta charla, pues presentaré para el caso esférico. Sin embargo, a lo largo del trabajo y viendo otros papers que se han desarrollado en la cosmología cuántica por lazos, vimos que podemos generalizarlo al igual que en el contexto de la cosmología estándar, agregando solamente un parámetro de curvatura, que es lo que mostraré un poco más adelante. La cosmología, pues, también ha tenido ciertas predicciones y puede explicar ciertas cosas que pasan en nuestro universo. La cosmología, pues, es el estudio del universo como un todo. Y una cosa que predice es esta expansión acelerada del universo. Y si nosotros viéramos, bueno, esta expansión acelerada del universo pues, la podemos ver a través de el corrimiento al rojo que existe entre las galaxias, es decir, cada galaxia se va alejando
una de otra. Y si nosotros hiciéramos como decirlo, un retroceso en esta historia, nosotros veríamos que todo esto vendría de un cierto origen, al cual comúnmente conocemos como el Big Bang. Pero en esta región, pues hay ciertas cantidades que divergen, como la curvatura, como la densidad de materia, ya que pues decimos que todo viene en un punto. Por ejemplo, en la densidad de materia, si todo estuviera en un punto, toda la materia en un punto, pues eso traería infinitos, ¿no? También en el caso de la curvatura y en otras cantidades. Entonces, eso es un problema en la cosmología y también en relatividad general cuando tenemos singularidades. Y pensamos o creemos que una forma de solucionar este problema es si nosotros introducimos los efectos cuánticos de la gravedad y no solamente consideramos a la gravedad o a la cosmología de forma clásica. Es por eso que nosotros utilizamos este formalismo de gravedad cuántica por lazos, que es uno de los más populares en este tratamiento. Uno de los grandes éxitos que tiene este formalismo de la cosmología cuántica por lazos o Loop Quantum Cosmology es que reemplaza justamente esta singularidad del Big Bang por un rebote cuántico. Y entonces la descripción que nosotros tenemos del universo en este formalismo es que bien hay dos ramas que están conectadas a través de este rebote cuántico, ya que ahora vamos a tener un mínimo de área y un mínimo de volumen que no son cero, como en el caso de la cosmología estándar. Es por eso que nosotros adoptamos este formalismo para describir ahora el universo a edades tempranas. Y bueno, esta es una figura pictórica de este fenómeno. Y ahora pues trataré de hablar un poco más acerca de, de la parte primero clásica y después cómo se va a promover a la parte cuántica y cómo podemos obtener un modelo efectivo a partir de ello. Entonces, en la cosmología estándar, si nosotros imponemos las simetrías de homogeneidad de isotropía, podemos obtener un elemento de línea que está descrito por uno, en donde ahora solamente vamos a depender, bueno, nuestro elemento de línea va a depender de este parámetro A, que es el factor de escala, y la K, que es la curvatura. Esta K va a tener o puede tener tres valores, que es el positivo, que es cuando tenemos un universo cerrado o esférico, negativo cuando es un universo hiperbólico y cero cuando estamos en un espacio plano. Entonces, este, como ven, bueno, en este caso vemos que se puede hacer una generalización con este parámetro K para los diferentes tipos de geometría que podríamos tener en nuestro universo, ¿no? Y a partir de este elemento de línea, nosotros podemos obtener la ecuación de Friedman que describe qué tanto cambia esta expansión del universo mediante el factor de escala y también tenemos este parámetro H, que es el parámetro de Hubble. Y bueno, la ρ es la densidad de materia y como dije, pues la forma del universo va a depender tanto de la curvatura como de la, de la densidad de materia. Y también podríamos agregar una constante cosmológica explícita en nuestras ecuaciones de campo, en la cual, pues, para el caso de la ecuación de Friedman, pues tendría esta forma. Esto es solamente todo esto es clásico y eso es ya bien conocido en la cosmología estándar, para el modelo estándar en cosmología. Aunque, bueno, para pasar al formalismo de la cosmología cuántica por lazos, o también para la gravedad cuántica por lazos, lo que nosotros hacemos es cambiar a otras variables, que son las variables de Einstein-Barbero, que no es nada más que una descripción 3+1, pero ahora en tetradas, o en triadas en este caso. Entonces, con ello podemos describir la geometría, bueno, sí, la geometría del espacio-tiempo de gravedad, pero ahora en estas nuevas variables. Entonces, solamente es una reescribir todo de lo que ya conocemos de la relatividad general. Entonces, si nosotros hacemos eso, vamos a obtener estas variables de este Barbero, que son la conexión, esta A, y va a depender de una conexión que se llama la conexión de spin, que es esta gamma mayúscula. La K mayúscula es la curvatura extrínseca y esta gamma minúscula es algo que se llama el parámetro de Immirsi, que esto de forma clásica no tiene pues un efecto relevante, pero cuando pasamos a la cuantización va a ser un parámetro relevante en nuestra teoría. En la parte azul sería lo que nosotros obtendríamos si hacemos esta reducción
de simetría con isotropía y homogeneidad, donde esta V sub cero es un volumen auxiliar o fiducial, se le conoce. La, la omega es la cotriada y la C es la variable que depende al hacer esta reducción de simetría. En el caso de la ecuación 4, la E es una tríada densitizada que sería como el momento conjugado de la A, que es la conexión de Eistecker, y este es lo que nos va a dar la forma o de lo que va a depender de la geometría, ya que aquí va a estar la tríada y esto pues está relacionado con la métrica. Y la raíz cuadrada de Q es solamente el determinante de la métrica espacial. Y si nosotros de nuevo hacemos esta reducción solamente para el caso cosmológico, obtendríamos lo que está aquí en azul, que es y solamente dependería de esta variable P. Entonces, al hacer la reducción de simetría, en el caso cosmológico, solamente vamos a depender pues, de dos parámetros. Bueno, y de hecho uno es el momento conjugado del otro, ¿no? Y estas variables van a solamente, bueno, pueden cumplir estos corchetes de Poisson, que son los que están aquí en 5, y además, en este caso de cosmología cuántica por lazos, se agrega un parámetro, perdón, un campo escalar que juega el papel de un tiempo interno y también juega el papel de materia. Esto va a ser relevante después para la dinámica en la parte cuántica. Y pues este también cumple un cierto corchete de Poisson, que está aquí. Aunque, bueno, históricamente, al hacer estas reducciones, pues se habían obtenido estas variables C y P. Sin embargo, estos tenían unos problemas, ya que cuando se obtenían ciertos modelos efectivos después de hacer la cuantización en estas variables, se obtenían efectos cuánticos a grandes escalas, que es algo que no vemos. Entonces, se dieron cuenta que si se hacía un cambio de variable mediante una transformación canónica, podíamos obtener otras variables que no tuvieran ese problema de obtener efectos cuánticos a grandes escalas. Y por eso se reemplazan por estas, o con lo que se trabaja es en adelante, en los últimos años, en lo cual se ha trabajado son con estas variables P y V que se llaman variables mejoradas. Eh, Aquí hay algo importante al pasar de una a otra variable que se pone en términos de este triangulito o de esta delta mayúscula. A este se le conoce como el gap de área, que es el eigenvalor mínimo no cero del operador de área. Entonces, de esto depende de que haya el rebote, ¿no? Y que esté bien definido, ya que, como había mencionado al inicio, al reemplazar nosotros la singularidad clásica del Big Bang por el rebote cuántico, esto se puede hacer debido a que ahora tenemos un mínimo de área, no cero. Y entonces pues ya no tenemos esas divergencias como pasa en la cosmología estándar. También esto ha sido aplicado a modelos de interiores de agujeros negros y también ahí no hay singularidad. Oye, Omar, Omar, una pregunta. ¿Puedo Ah, preguntar? Ah, Sí, ok. sí, sí. adelante, Efraín. No, por una nariz me ganaste. Ok, entonces, nada más para ver si voy entendiendo bien. Vas a utilizar estas variables de Asteker-Barbero para reformular gravedad, ¿no? O sea, una teoría equivalente a Einstein-Hilbert, supongo. ¿Verdad? Sí, esto es como análogo también a ADM, solamente que Ok, está ahora escrito en términos de tetradas en vez de variables métricas. ok. Y estás pensando todavía que tienes para un espacio-tiempo en general, ¿no? O sea, sin imponer ninguna simetría. Bueno, aquí en azul, y Ajá. eso ya es con las simetrías de isotropía y homogeneidad. La Ah, ok. definición Entonces, en negro en la conexión en negro de la A, de la conexión de sí. Eisenhower y de la E de la tríada densitizada, eso sí es en Ajá. general, se cumple para cualquier espacio-tiempo. Y lo en Ok. azul ya es con esta simetría. Sí, es que entonces mi pregunta era de dónde aparecía la conexión de SU2. O sea, porque yo pensaría ver algo más bien relacionado con Ah, difeomorfismos que con algún grupo de rotación. bueno, sí, creo que en la siguiente diapositiva se va a ver un poco más claro eso, Perfecto, de gracias. la simetría de SU2, porque bueno, Sí, está escrito en términos del hamiltoniano. ok. Mi pregunta está relacionada con lo que mencionó Julio. Eh,
la pregunta para mí es un poco más, quizá básica. ¿Estas variables son reales? En un inicio, la formulación de Aystekar no lo eran, pero creo que no cumplen ciertas condiciones de realidad y Ujú. después, donde se introducía la parte que no era real o sí lo era en este parámetro de Mirci, que es esta gamma minúscula. Ahí es donde se jugaba con que eso fuera real o fuera imaginaria o qué características tuviera. Actualmente se considera que sí son reales, pero debido a estas condiciones de realidad que surgen si no lo son. De hecho, el valor que se fija para este parámetro de Mirci es un valor real y se hace con un cálculo para encontrar la entropía de los agujeros negros. Se llega a un cierto límite y se empata con la de Hawking, y entonces ahí ya se obtiene el valor de parámetro de Mirci, que es el más aceptado. Pero al inicio de la teoría, hay muchos papers donde todo esto es muy, muy, muy general y también todo se toma, bueno, toda esta parte se toma compleja, pero tiene ese problema de realidad. Sí, de hecho, hasta donde recuerdo, Fernando Barbero, tuvo esa gran contribución, ¿no? De tratar Sí, de definir unas variables tipo Ashtekar, pero que se fuesen reales. Pero, repito, como preguntó Julio, si por el hecho de que se tuviese una conexión de tipo SU2, no habría ahí algún remanente de que fuese compleja o no. Pero ya lo mencionaste, ¿no? Que no. Al sí, final de sí, cuentas, no. no, no, Ok, no, no, gracias. pero sí, al inicio pues sí, eran bastante general, pero actualmente ya se toman reales y de hecho creo que, como mencionó, creo que a partir de ellos cuando se le agrega variables de Aystekar-Barbero y no solamente de Aystekar. Sí, ok, gracias. Sí, bueno, en la siguiente diapositiva, como, bueno, no lo había mencionado, pero sí, nueva formulación de la relatividad general es una formulación hamiltoniana, solamente que ahora va a estar dado en términos de estas variables de este Barbero. Entonces, el hamiltoniano está escrito de esta manera en 7 y va a depender de tres constricciones. Una constricción, la G, que es la constricción gaussiana, esa constricción HF, que va a ser la constricción hamiltoniana o escalar, y la constricción CA, que va a ser la constricción por difomorfismos o vectorial. Para el caso cosmológico, en estas variables de Aystekar-Barbero y haciendo esta reducción que había mostrado anteriormente en la parte azul, las constricciones gaussianas y la constricción por difomorfismos son triviales. Entonces, es el motivo por el cual no, no se trabaja en ello en esta formulación en Loop Quantum Cosmology, y en la única que se enfocan es en la parte de la constricción hamiltoniana o constricción escalar. Notamos que hay una constricción adicional respecto a ADM, por ejemplo, que es esta constricción gaussiana, y esta es donde se ve esta simetría de SU2 en esta constricción gaussiana. Creo que se le llama gaussiana porque tiene mucha relación con el caso electromagnético, pero bueno, aquí no me enfocaré en ella debido a que, como comenté, esta constricción gaussiana y la constricción por difomorfismo son triviales al hacer la reducción de simetría en el caso cosmológico, pero en general estas constricciones se deben de considerar, por ejemplo, en gravedad cuántica por lazos, así lo hacen y se trabajan con todas las constricciones. Eh, en el caso cosmológico, pues solamente nos enfocaremos en esta parte de la construcción hamiltoniana. De hecho, esta construcción hamiltoniana, o también, bueno, en la parte gravitacional, depende de dos términos. Uno que llaman el término euclidiano y otro que llaman el término lorentziano. Y pues aquí están sus formas explícitas. En negro es la definición general para esta formulación. Notamos que, por ejemplo, las definiciones en negro pues no se parecen unas a otras. Sin embargo, cuando nosotros hacemos esta reducción de isotropía y homogeneidad, vemos que la ecuación 9 y la ecuación 10 son proporcionales. Por este motivo, en los primeros papers de la cosmología cuántica por lazos, solamente eh, cuantizaban o solamente trabajaban con uno de estos dos términos en la parte cuántica, ya que
clásicamente son proporcionales. Sin embargo, en la teoría completa, en Loop Quantum Gravity, se cuantizan de forma independiente estos dos términos. Ese es uno de los motivos por lo cual la charla se llama universo alternativo, ya que sí existen otros trabajos utilizando los universos cerrados, abiertos, planos, hiperbólicos, todos los tipos de universos y también para inhomogeneidades y anisotropías. Sin embargo, en lo que nosotros nos dimos cuenta cuando estaba haciendo el doctorado era que si nosotros cuantizamos estos dos términos de forma independiente y vemos un universo cerrado, ese trabajo no estaba hecho, solamente se había hecho para el caso de que se consideraba uno de estos dos términos. Entonces, eso es lo que voy a mostrar más adelante. Pero bueno, hasta aquí, Una todo pregunta, esto perdón, es clásico. Ajá. respecto a este último que acabas de mencionar, o sea, como condición de cuantización, ¿te fija la curvatura espacial? Bueno, perdón, aquí es plano. Para el caso plano son proporcionales. Se me olvidó, perdón. Sí, perdón. Una Sí, disculpa. es que mencionaste Para el que caso plano cuando cuantizabas. Ajá. sí, perdón. Para el caso plano, isótropo y homogéneo, es cuando son proporcionales. Si agregara curvatura, se vería aquí, ¿no? En la curvatura extrínseca. Sí, Sí, gracias. perdón. Sí, en el caso plano, isótropo y homogéneo, es cuando son proporcionales. Y es por eso que en los primeros papers de Loop, como era lo más sencillo, solamente tomaban la cuantización de uno de ellos. Y después, de hecho, para los casos con curvatura, hacían un cierto truco para que el término lorentziano fuera como el término euclidiano más un término adicional de curvatura. Y entonces, pues, seguían cuantizando nada más como el término euclidiano. Pasaban del término lorentziano al término euclidiano. Eso era lo que hacían cuando tenían curvatura. Entonces, no lo cuantizaban de forma independiente, solamente lo reescribían para que se pareciera al otro término. Pero en la teoría completa, en Loop Quantum Gravity, sí se cuantizan de forma independiente. No se hace eso porque ahí no hay una simetría, no se imponen simetrías. Entonces, en este paper que está aquí, el segundo, de Yang, Ding y Ma, fue la primera vez que hicieron la cuantización como se hace en la teoría completa. Entonces, nosotros hicimos lo mismo, pero para un universo cerrado. Ellos lo hicieron para el caso plano y justo cuando yo estaba realizando este trabajo salió este paper para el caso hiperbólico haciendo uso de esta misma cuantización. Y es por lo cual después, bueno, nos dimos cuenta que podía haber una generalización si nosotros agregamos también un parámetro K, como justo en la cosmología estándar. Entonces, si nosotros, pues justamente aquí, si agregamos la curvatura en nuestro modelo, la parte de la conexión de spin, esa no va a ser cero. Si fuera un universo plano, esta parte de la conexión de spin sería cero. Entonces solamente tendríamos estos términos que están acá. Y por eso, bueno, esta H0 denotaría como para cuando K es igual a cero. Y la N, pues es la función lapso, que en este modelo nosotros después la vamos a considerar como N igual a 1, pero podría tener algún otro valor. Y bueno, entonces la parte de la construcción gravitacional va a quedar en términos de la parte plana más una contribución de la curvatura. Entonces, aquí solamente pongo de forma explícita las definiciones generales para alguna conexión que está encerrada en estos paréntesis. Entonces, sí, esta va a ser la parte que va a contribuir, pero bueno, todo esto sigue siendo clásico y hasta este momento pues solamente es reescribir, en este caso cosmología, en términos de variables de Arce-Barbero. Y para pasar a la parte cuántica en este formalismo, pues lo que se hace primero es construir un espacio de Hilbert, el cual ahora va a tener una diferencia con respecto a la cuantización estándar, que ahora vamos a utilizar esta álgebra de flujos y holonomías, y esto se hace inspirado también en la teoría completa de Loop Quantum Gravity, y esto se debe a que esta álgebra no es unitariamente equivalente a la álgebra canónica. Entonces, toda la física que nosotros obtengamos a partir de esta álgebra va a ser diferente
el álgebra de Schrödinger, ya que si fuera unitariamente equivalente, nosotros podríamos pasar de una álgebra a la otra mediante alguna transformación unitaria y pues, la física sería la misma. Esta álgebra bueno, uno de los motivos también por el cual hay un rebote o que se obtiene un rebote es debido al uso de esta álgebra nueva, ya que, por ejemplo, en Wheeler de Witt, el álgebra que se utiliza es el álgebra canónica y ahí no reemplazan singularidad, por ejemplo. Estos son los operadores fundamentales que va a haber en esta parte de cosmología, que va a ser el operador de volumen y este otro operador que saca la holonomía, que está definido de esta manera. Y pues está en términos de las variables V y B. En este caso, pues si nosotros hacemos actuar los operadores en una base, por ejemplo, de V, vemos que uno de ellos va a operar como traslación y el otro pues puede operar de forma diagonal. En este caso, pues notamos que hay unos ciertos brincos o pasos en una cierta red que va a estar denotada por esta mu, y eso es también una de las cosas que nos va a dar la discretitud que nosotros estamos buscando. También se define un producto interno de esta manera y, bueno, aquí una de las definiciones importantes es qué es la holonomía, ¿no? La holonomía, pues, es la solución a la ecuación de transporte paralelo. Entonces, en general, pues está definido de esta manera, pero para el caso particular de cosmología, al hacer esta reducción, pues obtenemos solamente en términos de esto, aunque aquí pues todavía sigue siendo clásico, pues después se promueve todo a operadores. Entonces, si nosotros reescribimos, por ejemplo, las construcciones que tenía anteriormente en términos de estas holonomías H y en términos del volumen, y haciendo uso de estos corchetes de Poisson, pues podemos reescribirlo de estas maneras. Aunque aquí todavía, como mencioné, todo sigue siendo clásico, solamente lo estamos reescribiendo de esta manera en términos de las variables fundamentales a las cuales después vamos a promover mediante el álgebra que había mostrado, el álgebra de flujos y holonomías. Aquí, esto lo había hecho para el caso cerrado, aunque desde aquí nos pudimos dar cuenta que si nosotros agregamos una K, nosotros podemos obtener los resultados también obtenidos en estos dos papers, que lo habían hecho para el caso plano y para el caso de K igual a -1. Esto es, pues, análogo a lo que pasa en la cosmología estándar, ¿no? Donde se agrega un cierto parámetro, K, y pues la forma funcional de las ecuaciones pues, es prácticamente la misma, aunque las geometrías y la geometría del espacio pues es diferente, ¿no? Y después lo que se hace en esta cuantización es promover pues los corchetes de Poisson a conmutadores, justo como se hace en la cuantización de Dirac, y es el motivo por el cual lo había puesto todo eso en términos de corchetes de Poisson y holonomías y volúmenes. Entonces, una vez promoviendo las constricciones a operadores, se obtienen esta forma. Y si nosotros hacemos actuar sobre alguna base V, obtenemos estas expresiones 24, 25, 26 para el caso de la parte euclidiana, la parte lorentziana y la parte de curvatura. Estas variables estas funciones f y estas funciones g y la j son funciones muy, muy complicadas y aquí nos dan ecuaciones en diferencias y no ecuaciones diferenciales, que también es otro problema, aunque podemos pasar a las ecuaciones diferenciales mediante una transformada de Fourier discreta. Y pues ahí ya se puede resolver un poco mejor todo esto. En este caso no puse la forma explícita de estas funciones f, pero son muchas sumas de valores absolutos de muchas cosas, son bastante complicadas. Y algo que se hace en cosmología cuántica por lazos y creo que también en Loop Quantum Gravity es a veces hacer unas ciertas reducciones de esos valores absolutos que aparecen en esas funciones f para obtener algo un poco más sencillo de ver, y fue de hecho algo que se hizo por primera vez en este paper de Aistekar, Korichi, Singh, estudiar este modelo simplificado o soluble que le suelen llamar, y con ello poder ver de forma analítica
mejores, sí, de forma analítica la solución que podría tener para ciertas simplificaciones. Y bueno, justo en este paper muestran después de qué valores, que son valores ya muy grandes de V, esta V está relacionada también con el volumen del universo. Entonces, cuando ya están como a grandes escalas es cuando pues ya difiere la solución completa con esta parte simplificada. Pero pues Una pregunta, no entendí, sí, sí. ¿son los conmutadores de Poisson los que se promueven operadores? No es una teoría con construcciones, sí deben de ser los paréntesis de Dirac. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, los cochetes de Poisson se promueven, o sea, se promueve justo ¿Conmutadores? en la Perdón. ajá, los cochetes de Poisson son los que se promueven a conmutadores utilizando el álgebra que había mostrado anteriormente. Entonces, todo esto ya está escrito en términos de las variables fundamentales, que son la holonomía y el flujo o el volumen. Y eso es lo que se promueve a los operadores. Que- Sí, pero nada más, perdón, para complementar, creo que Giovanni se refiere más bien a la relación canónica de cuantización, ¿no? Que aquí tu teoría originalmente tenía gauge o libertades de Ajá, gauge, Ah, entonces ya. no es directo que se cuanticen esas relaciones, ¿no? sí, exacto. Bueno, pero en este caso, como había mencionado, dos de esas construcciones son triviales y esta es una construcción, de hecho. Toda Ok. esta es la construcción. O sea, todas estas son la suma de estas tres, bueno, una suma y unos factores ahí. Eso es la construcción. Entonces, solamente estoy promoviendo la construcción a un operador o una construcción Ujú. cuántica, les llaman. Ajá. Al final, esto es la forma de la construcción, por así decirlo. Y esto es lo que va a actuar sobre algún estado. Ok, pero cuando se hace así, o sea, que se cuanticen las constricciones, hay que imponer alguna condición sobre el espacio de Hilbert, ¿no? Ajá, sí, Eh, bueno, el espacio de Hilbert ya está construido acá, ¿no? En el Ajá, espacio lo de que me Hilbert refiero es tiene que estas condiciones. la constricción cuantizada debe ser una especie de operador de aniquilación o algo así, no recuerdo exactamente cómo se entiende. Mm, Ajá, sí, sí, sí. Al final, bueno, esta es solamente la parte gravitacional, pero va a tener también una contribución de materia que venía desde la constricción. ujú. Y esa, al actuar sobre algún estado, o sea, la completa, la de materia con la de gravitación, este, al actuar sobre el estado va a ser igual a cero. Eso es Eso, a lo que ajá. creo que se refiere, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Sí, es que tiene son algo cuántico, ¿no? Sí, Que, sí, 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 que de hecho sí. creo que no es nada más el actuar, creo que es el valor esperado o algo así. No, no, si es cuando actúa La acción. Ajá. ajá, pero el completo. Bueno, esto es, como mencioné, solamente la parte gravitacional, todo esto, pero todavía tiene la Sí, parte de materia, para que sea la constricción escalar que había ok, mencionado al inicio. Esa la completa, tanto la gravitacional más la de materia, actuando sobre un estado va a ser igual a cero, que es como el análogo a la ecuación de William DeWitt, eh, solamente que ahora con estas nuevas variables y todo este nuevo, bueno, el formalismo diferente. ok. Entonces, sí, de hecho creo que aquí, eh, ujú. Sí, aquí haciendo las reducciones para obtener un modelo simplificado y no tener, eh, bueno, todo completo, porque es bastante complicado matemáticamente. De hecho, aquí se puede ver un poco más sencillo. Aquí está la construcción completa, la que tiene tanto la parte de materia como la parte gravitacional actuando sobre un estado, y aquí me faltaría haberle puesto, pues, igual a cero, ¿no? Eso es, es la parte justamente de esta construcción. En este caso, eh, bueno, aquí vamos a tener una dependencia tanto del término euclidiano, del término lorentziano y del término este de curvatura eh, en la parte gravitacional. Y pues en la primera línea sería como la parte que actuaría ese término lorentziano, en la segunda actuaría lo del término lorentziano y en la tercera la parte de curvatura que no existía o que no, sí, que no aparecería si K fuera igual a cero, ¿no? En este caso, pues vemos también que todo esto es una ecuación en diferencia, sino una ecuación diferencial, ya que existen aquí ciertos pasos, ¿no? en una red. Eh, y bueno, aquí, hasta este punto, todo es cuántico y pues aquí también existen más
detalles y más cosas que se pueden explorar. Sin embargo, algo que me gustaría mostrarles pues es la parte de obtener un modelo efectivo utilizando ya este modelo cuantizado. Existen varios métodos para obtener una dinámica efectiva, es decir, que ya sean variables clásicas, pero tengan una corrección debido a esta parte cuántica. Eh, en la literatura ha habido diferentes métodos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de valores esperados. Si nosotros hacemos el valor esperado del operador que había mostrado, eh, actuando sobre estados coherentes, he visto que lo hacen sobre estados gaussianos, ellos obtienen a partir de ello en ciertos límites, en ciertas aproximaciones, una dinámica efectiva, que de hecho va a coincidir también con esta. El método que comúnmente se ha trabajado en el grupo que yo estaba en la UAM es este método de integrales de camino, que pues es similar al que se hace, por ejemplo, en las teorías cuánticas de campo. Ahí pues se toma el operador en la amplitud de transición y se divide en diferentes, se divide el tiempo, por ejemplo, en diferentes intervalos y después se hace actuar ahí y se obtiene un cierto límite continuo y se obtiene pues una exponencial en la cual va a estar, bueno, la exponencial de la acción, ¿no? Y entonces aquí pues es algo similar, solamente que aquí ya está un poco desglosado, donde esta parte va a ser como el hamiltoniano pero efectivo. ¿No? Aquí está bastante, me salté todos esos pasos y solamente quería mostrar como el resultado. Y existe otro método también que se ha utilizado en esta literatura, que es solamente quitar los gorritos a los operadores y obtener pues la dinámica, aunque eso pues se hizo a posteriori. Y en estos tres casos que mencioné, en ciertos límites, o bueno, en el límite dominante, perdón, en el orden dominante, se obtiene exactamente la misma construcción efectiva, el mismo hamiltoniano efectivo, que es justamente este que está aquí. En la parte en azul, pues es la parte de curvatura, y lo otro que está en negro, pues es la parte que se obtiene si K fuera igual a 0. En este caso, pues está en términos de estas variables V y B. Sin embargo, podemos reescribirlo en términos de las densidades, de la densidad de materia, como en el caso de las ecuaciones de Friedman. Y de hecho podemos obtener las ecuaciones de Friedman modificadas utilizando este nuevo hamiltoniano efectivo. Si nosotros encontramos las ecuaciones de movimiento para V y para B, bueno, en este caso para V, ya que va a ser, esta variable V, pues va a jugar un papel análogo al factor de escala. Y podemos definirlo de esta manera para obtener el parámetro de Hubble, pero modificado. Entonces, aquí, si nosotros utilizamos estas dos ecuaciones, podemos reescribir todo en términos de la ROS. De hecho, si nosotros encontramos las raíces de este parámetro de Hubble modificado, vemos que existen dos soluciones, y de hecho la interpretación que se le da a estas dos soluciones son justamente las dos ramas que mostraba al inicio, las cuales están conectadas mediante el rebote. Entonces, una de estas dos ramas nos va a dar un universo y la otra nos va a dar el otro. De hecho, si nosotros hacemos esta sustitución para una de estas soluciones, podemos reescribir este parámetro de Hubble efectivo de esta manera. Y de hecho, pues aquí tendría una forma un poco similar a la que se obtiene en la cosmología estándar, ya en términos de ρ, en términos de la curvatura, del factor de escala. Y también para la otra solución obtendríamos esa otra expresión, justamente también para el parámetro de Hubble. Y estas dos ramas o estas dos soluciones estarían conectadas mediante este rebote. De hecho, si nosotros tomáramos los límites asintóticos, es decir, a tiempos tardíos, a volúmenes grandes, podemos obtener que se parecen justamente a las ecuaciones de Friedman, ¿no? Esta sería para la ecuación de Friedman, curvatura, y la otra, pues, parecería una ecuación de Zeta. Y, sin embargo, pues, esta constante cosmológica efectiva que aparecería aquí,
difieren 120 órdenes de magnitud con la observacional. Eso es un problema y yo a veces creo que no debería de llamarse una constante cosmológica efectiva, aunque ellos, bueno, en los papers así lo mencionan. Esos son los límites asintóticos para ver que, pues sí, estamos en concordancia en esas regiones con lo que esperamos de la cosmología estándar. Y bueno, aquí muestro unas de las gráficas para diferentes curvaturas. La curvatura, los dos universos abiertos y el universo cerrado. También vemos que empatan bastante bien las líneas sólidas y las líneas punteadas. Las líneas punteadas representan la parte, perdón, los modelos clásicos, y las líneas sólidas, los modelos efectivos que hemos obtenido con esta construcción. En esta gráfica también se representa el factor de escala contra la H0 por el tiempo. Esta es una gráfica estándar en cosmología para ver la forma del universo. Esta gráfica es a grandes escalas, y por eso vemos que empata bastante bien, porque es algo que esperamos, ¿no? Que los efectos cuánticos no jueguen un papel relevante en esta región del universo. Sin embargo, si nosotros hiciéramos un zoom cerca del Big Bang, o ahora lo que llamamos rebote, vemos que sí existe una pequeña diferencia. Aquí las líneas punteadas, que son la parte clásica, llegan al cero, que es donde está el rebote y es donde hay ciertas divergencias. Sin embargo, en la parte de las líneas sólidas, llegan a un punto diferente, no cero, y después evoluciona, o al revés, o vendría de un cierto universo y después volvería a evolucionar. Y después converge rápidamente las dos soluciones, que es algo que también pues esperaríamos. Esto pasa para diferentes valores de K, que es justamente lo que había mencionado anteriormente, que podemos hacer una generalización, justo como en la cosmología estándar. Y para cada una de estas líneas anteriores, si las viéramos por separado, pues tendría una forma similar, donde pues se separan, no hay una cierta diferencia cerca del Big Bang, o a tiempos muy, muy, muy tempranos, y conforme vayan creciendo estos tiempos, o el universo vaya evolucionando, estas dos líneas convergen, tanto la clásica como la efectiva. En este caso solamente es para K igual a 1, pero si lo vemos para las demás K, también pasa exactamente lo mismo. Y bueno, aquí, estas gráficas pues eran un poco más pictóricas, y se puede ver un poco mejor esta parte de por qué era relevante, o por qué es relevante hacer todo este formalismo para que reemplacemos pues la singularidad clásica por un rebote. Y en las conclusiones, nosotros encontramos que si utilizamos este formalismo, podemos encontrar también un modelo unificado con curvaturas diferentes para los modelos abiertos y para el modelo cerrado. Y debido a la discretitud del espacio-tiempo, es posible reemplazar la singularidad clásica del Big Bang por un rebote cuántico. Además, vemos que hay ciertas diferencias, justamente por eso, cerca del Big Bang, pero el comportamiento clásico y efectivo convergen rápidamente conforme el universo evoluciona. Y a grandes escalas, pues ya no vemos que exista en estos efectos cuánticos. Y lo único malo que yo creo de esto es que, a pesar de que se encuentra una constante cosmológica efectiva, esta difiere en 120 órdenes de magnitud con la observacional, aunque pues este es solamente un modelo sencillo. Aquí lo que hicimos pues fue tener toda la descripción clásica, y desde ahí hacer esta reducción de simetría, y después cuantizar, y después pues obtener modelo efectivo y comparar, ¿no? Pero lo que se debería de hacer en general en cualquier teoría de gravedad cuántica es pues primero cuantizar toda la relatividad general o cualquier teoría de gravedad, y después hacer esa reducción, pero desde la parte cuántica, y después ahora sí obtener un modelo efectivo. Aunque eso es, pues en Loop Quantum Gravity es un problema abierto hacer la cuantización desde la teoría completa. Y a lo mejor eso también nos podría... En ese caso, sí hay esta conmutación entre lo que haces, o sea, entre primero, No, o no necesariamente. no, se cree que no.
se cree que no, que no. De hecho, se cree que si en el momento que se logre bien esa reducción, puede que traiga diferentes correcciones a esto que se ha obtenido con este formalismo. Pero esto es más sencillo porque conocemos cómo se hace la reducción Sí, clásica claro. y no estamos tan conscientes de cómo se hace en la parte cuántica y por eso esto es un problema abierto. No hay, de hecho, yo no he visto mucha literatura en ese camino. Ok, ok. Y bueno, por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta. Es excelente, Omar, muchas gracias por tu presentación. No sé si haya alguno de los estudiantes tenga alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Omar, una pregunta. En tus variables mejoradas, eh, comentas que es una transformación canónica porque existen ciertas incongruencias a bajas Ujú. densidades, ¿no? Entonces, esa transformación canónica, uno se da cuenta o uno la propone para que cuadre con lo que queremos ver a tiempo presente o está alguna forma de poder ver que la forma tiene que ser más o menos esa. Este, bueno, estas variables canónicas bueno, esta transformación canónica para obtener estas variables mejoradas, en el paper donde lo hicieron por primera vez fue en este de Isaac Pavlovsky y Sin, en este de Quantum Nature of the Big Bang, Improve Dynamics. Ellos habían hecho justamente otro paper que no tiene eso de Improve. Pero pues una de las críticas en estas variables C y P era que a tiempos tardíos, cuando ellos obtenían ciertos modelos efectivos o cuando hacían evolucionar la dinámica, eh, se dieron cuenta que existían pues ciertos efectos cuánticos, ¿no? Y una forma en la cual corregían era si ellos metían este gap de área en esta transformación canónica. Entonces creo que no estoy muy seguro de cuál es justamente la motivación bueno, perdón, cuál es, sí, bueno, la motivación de que tenga esta forma, pero una de las cosas que no tiene la otra es justamente este gap de área. Y pues esta actualmente es de las transformaciones, bueno, de las variables más aceptadas para esto de Loop Quantum Cosmology. Aunque, pues tú podrías proponer cualquier transformación canónica y, bueno, clásicamente, pues todas las descripciones deberían de ser equivalentes. Sin embargo, cuando pasamos a la parte cuántica, pues como ya vimos, no Mm, necesariamente lo es. Entonces eso trae ciertas ujú, ambigüedades también de pasar de la parte clásica a la parte cuántica. También otra de las ambigüedades que podría existir es, bueno, yo o los papers que he estado siguiendo, escriben de ciertas maneras estas constricciones, pero pues aquí a lo mejor si a ti se te ocurre otra, tú podrías escribirlo de otra manera y clásicamente todo esto pues sería equivalente, pero cuando ya lo promueves a operadores o cuando pasas a la parte cuántica, no necesariamente lo es. Entonces ahí también existirían ciertas ambigüedades y de hecho hay grupos en los cuales también se enfocan en estudiar estas ambigüedades. Mm, uno de los problemas que solucionan con estas ambigüedades es que este operador no es, en general, no es eh, autoadjunto. Entonces no tiene una evolución unitaria adecuada. ujú. Solamente para ciertos casos sí lo es. Y ellos lo que hacen es usar esas ambigüedades de pasar de la parte clásica a la parte cuántica para construir un operador que ya sea en principio autoadjunto y no requiera extensiones autoadjuntas. Entonces, ahí, eso es uno de los problemas que han tratado de resolver con estas ambigüedades que existen. Ok, ok, ok. Vale. Gracias, Omar. Aquí hay una pregunta en el chat, Omar, que dice, ¿en este modelo se podría incluir inflación? Pregunta de Andy. Sí, bueno, en este justamente que estoy mostrando, bueno, yo no lo he estudiado y no he visto, pero sí existen modelos en Loop Quantum Cosmology que se centran solamente en inflación. Entonces, yo no me he enfocado en eso, pero sí hay ya propuestas en modelos de la cosmología cuántica por lazos en los cuales solamente se enfocan en inflación.
Julio, adelante. Sí, gracias. Bastante interesante, nada más que mucha información, ¿no? Para un solo seminario. Nada más una pregunta, a ver si entendí bien. Tu teoría efectiva, o al menos el hamiltoniano de la teoría efectiva, la entiendes como leading order de la amplitud de transición. O sea, Ajá, sí, sí, el orden dominante el orden dominante es sin correcciones. Cero correcciones a ningún loop ni nada. nada más el orden dominante. Ajá. Sí. Aquí, Es aquí que solamente entonces lo hemos eso. hecho. Bueno, Ajá. hay algunos papers de Ashtekar, pues justamente el de Ashtekar, Campiglia y Henderson, donde ellos Sí, toman una cierta aproximación en WKB y sí. ahí tratan de hacer ese tipo de correcciones a órdenes superiores. Pero en el grupo de la UAM existe otro de mis compañeros, Joel, Ujú. que se ha enfocado justamente en esta parte. Y creo que Ashtekar, bueno, en este paper de Ashtekar no dejan tan claro el por qué hacen ciertas cosas. Entonces ellos últimamente han estado viendo eso, Ajá. pero hasta este orden dominante es donde sí está bien establecido todo. Ya cuando quieren Ok. hacer o correcciones a órdenes superiores es cuando como que no está muy bien definido. Aunque Eh, también esta parte, eh, como mencioné, existen otros métodos, como tomar el valor esperado con estados gaussianos del operador y también en ciertas aproximaciones o en ciertos órdenes, ujú. se obtiene justamente el mismo hamiltoniano efectivo, solamente que de otra forma. Es que justo te pregunto porque si el leading order es ya precisamente tu teoría efectiva, yo pensaría más bien que el leading order es la teoría estándar, ¿no? O sea, sin corrección cuántica ninguna. Entonces, ¿tú tienes algún Bueno, límite? Ajá. es que hay eh, bueno, desde la construcción de este operador gravitacional, ahí ya vienen incluidos también estos efectos cuánticos. Eh, entonces, pues de hecho no esperamos que se obtener el, justamente el modelo estándar, porque pues ya aquí ya hicimos todo un formalismo para cuantizar. Y de hecho, como también mencioné, el álgebra es diferente y hay ciertas sutilezas ahí. Pero sí, si nosotros tomamos este hamiltoniano efectivo y obtenemos la dinámica y todo eso lo pasamos en términos de Ross y Cas, que son en lo cual está descrito, por ejemplo, en el modelo estándar, Ujú, y tomamos los límites asintóticos, es decir, cuando estamos a volúmenes muy grandes o a tiempos tardíos ujú, o lo equivalente aquí para las Bs, en esos límites, porque esos son los canónicos conjugados de las otras variables, ujú. obtenemos justamente el Friedman, ¿no? Sí, O sea, pero a tiempos tardíos. no hay un solo límite en los parámetros o acoplamientos de la teoría que te deje la evolución en toda la evolución del universo equivalente a a la cosmología estándar. No me refiero al Pues, o límite sea, en el tiempo, sino en los couplings o en los parámetros. ah, no estoy seguro de... Por ejemplo, en la slide anterior, inmediatamente anterior, que tienes tu ecuación general, por ejemplo, veo que el parámetro de Mirci es bastante relevante, ¿no? Para lo que Ya, obtienes. sí. Sí, justamente, Ajá, bueno, aquí el parámetro de Mirci que nosotros consideramos aquí es ajá. como mencioné, el que se fija a partir del cálculo de entropía de agujeros negros. Mm, Es la forma más aceptada que hay en la gravedad cuántica por lazos. Ellos fijan ese parámetro de Mirci calculando desde el loop la entropía de agujeros negros y toman los límites para llegar a lo de Hawking. Y entonces ahí, pues, ven cuánto vale ese parámetro de Mirci y es el que nosotros hemos tomado. Pero existen otras propuestas, justamente como ahorita mencionas, si nosotros variáramos este parámetro de Mirci y ujú. viéramos diferentes valores, pues también eso también podría darnos otros resultados, aunque no es algo que yo haya explorado. Ok. He visto bueno, había estado yo también estudiando un modelo donde es poner un parámetro de peso y aquí justo al parámetro de Mirci, que era casi equivalente Ujú, a mover este parámetro de Mirci. Y eso, por ejemplo, justamente lo que había comentado ahorita, por ejemplo, el operador no es autoadjunto en general, pero si yo muevo el parámetro de Mirci, puedo hacer que lo sea. sí, sí.
sin no meterme a las ambigüedades de pasar de la parte clásica a la parte cuántica, sino nada más moviendo el parámetro de Mirci. Y sí, pues también moviendo el parámetro de Mirci puedo tener diferentes valores. De hecho, por ejemplo, mencioné al final que esta constante cosmológica efectiva que aquí se obtiene varía en 120 órdenes de magnitud, pero como justamente mencionas, este parámetro de Mirci está aquí, ¿no? Sí, está. Entonces, este debería de tener un valor, creo que muy pequeño, entonces, Ok. para que fuera adecuado, pero ahora eso no estaría en concordancia con el cálculo de entropía de agujeros negros. Ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, aquí tenemos una. En el chat dice, ¿existe relación entre esta teoría y la teoría de supercuerdas? Bueno, una cosa que pasa, una de las principales diferencias que existe entre la gravedad cuántica por lazos y la teoría de cuerdas es que Loop Quantum Gravity es una teoría no perturbativa y cuerdas o supercuerdas es una teoría perturbativa, así como en teoría cuántica de campos que tienen diferentes loops o diferentes, sí, perturban la teoría y van a diferentes órdenes, ¿no? Aquí es una teoría no perturbativa, por ejemplo, hablar de renormalización aquí no tiene sentido porque toman todo sí, sí, toman todo, no toman a diferentes órdenes de magnitud. Entonces, es una teoría o un formalismo mucho más complicado en ese sentido, pero pues no hay ese problema de renormalización, ¿no? Y esa es la principal diferencia y por lo cual pues no creo que hubiera en ese sentido una equivalencia directa, ¿no? Y sí, Ok. también, bueno, también supercuerdas o cuerdas trata de buscar pues una unificación de todas las interacciones y en loop solamente se trata de dar una descripción cuántica de la gravedad hasta este momento, no se trata de meter con las demás interacciones del modelo estándar de partículas, por ejemplo. Muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta. Bueno, yo tenía una, pero era sobre el valor que tomabas, el 0.23, pero ya mencionabas que viene a partir del match, ¿no? Con entropía de agujeros negros de este gamma. Sí, sí. Ok. Sí, ese se toma de ese, bueno, en cosmología no se fija, pero pues, igual se podría fijar si quisiéramos con la observacional de la constante cosmológica, ¿no? Sí, pero ahí ya no entraría, ya no haría Ajá, match, ¿no? sí, ya Con la otra parte. habría otro valor, exacto. Ok, perfecto. Entonces, si no hay más Una preguntas, pregunta. En adelante, algún adelante. momento, Omar hablaba sobre el contexto de tiempos tardíos, Ajá, bueno, pero la sí, a parte tiempos clásica o la grandes, ajá. parte cuántica. A tiempos grandes, ajá, sí, o sea, Pero eso es el clásico, equivalente ¿no? pues es, ajá, sí, bueno, aquí se toma un tiempo interno, que es el campo escalar, Ajá. y hay una relación que existe entre ese phi, que es el campo escalar que había tomado, y el tiempo cosmológico o algún otro tiempo. Pueden existir estas relaciones ya en la parte efectiva, entonces ahí sí se puede relacionar uno a otro. Mi pregunta es más de fundamento. ¿A tiempos tardíos tiene sentido una aproximación cuántica? No, ahí ya eh, justamente es lo que pasa en esta gráfica. Sí, sí, Ya tiempos muy grandes, pues ya es FLRW. O sea, sí, coincide otra vez con lo con la clásico. parte clásica. No, la única donde va a haber diferencias en esta región, cerca del Sí, Big sí, Bang, sí, que es justamente esta totalmente de parte acuerdo. donde sí hay una diferencia utilizando este formalismo. ¿Hay que graficas? Si no es indiscreción. Aquí es Contra HT, sí, ajá, sí, de acuerdo. ajá, sí. Ok. Sí, es una gráfica bastante estándar Sí, en sí. cosmología. Y nada más por curiosidad, ¿hay alguna especie de gráfica del potencial cuántico que se obtiene en esta aproximación? Del potencial cuántico Ajá. de Broglie-Bohm o de cuál. Sí, por ejemplo. No, de esa no estoy seguro. No la he visto, creo. No, Quizá para no. entender un poquito más cómo es el comportamiento
a tiempos pequeños o a escalas Sí, sí. pequeñas, ¿no? Sí, hay las gráficas más estándares que hay en Loop. De hecho, esta no es estándar, esta es estándar en cosmología, pero a mí mis asesores me dijeron que pues, la hiciera para que los cosmólogos se entendieran un poco más. Eran las que están relacionadas entre los parámetros que existen aquí de la teoría, o las variables que existen aquí en la teoría, que sería el tiempo interno, la phi, y la variable v, o la densidad también. Entonces se veía que en esas gráficas se ve como el universo, si está el volumen contra ese tiempo, se ve que llega a un mínimo, pero no cero, y luego vuelve a evolucionar y se ve como los otros universos sí llegan, perdón, las otras descripciones clásicas llegan al cero, ¿no? O sea, al volumen cero y pues llegan al Big Bang. Entonces esas son como las gráficas estándar en Loop, pero pues luego no son tan intuitivas para los cosmólogos. Ok, gracias por la respuesta. Mm. Omar, una pregunta, perdóname. Ujú. Sí, Este, sí. ¿Tu gráfica para el factor de escala sale de la ecuación de Friedman? O sea, supongo que haces alguna cosa numérica por ahí o de dónde sale. Ah, sí, estas Ujú. gráficas son Sí. numéricas. Sí, porque tienes que integrar, o sea, aquí tienes estas soluciones, Ajá. tomo estas dos soluciones, pero tienes que Ah, ok. integrar la raíz, uno en la raíz cuadrada de esto, o sea, uno en Sí, la ya. raíz cuadrada de todo Sí. esto, y es la forma que te sale. De hecho, así también se hace para Friedman, No, ok. es la integral de uno en la raíz cuadrada del parámetro Ah, de Hubble, algo así es, sí. y entonces obtienes ahí la forma. Para Friedman se puede hacer analíticamente, pero aquí no. Ah, ok. Aquí estas gráficas son numéricas, aunque pues aquí están las soluciones analíticas. Mm. Aquí ya en tu el modelo efectivo ya no juega mucha importancia el phi, ¿verdad? El campo escalar que usaste al principio. En sí, Ah, está metido aquí, en la definición de RO. en arroz. Ok. Sí, creo que aquí no lo puse, pero está metido en la definición de la RO, porque juega también el papel de materia. Ok. Vale. Eso. Perfecto, no sé, creo que ya no tenemos preguntas. Pues te agradecemos, Omar, una charla muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar por terminado hasta aquí nuestro seminario del día de hoy. En breve vamos a mandarte tu constancia. Nos estamos viendo. Hasta Sí, luego. sí, Chao. Hasta muchas luego, gracias gracias a por la todos charla. y nos vemos.